¿Cuál es el top 3 de las mejores inversiones que has hecho a lo largo de tu carrera? O sea, bueno, supongo con unas... Ok, esa es una muy interesante. Pues mira, joder, ¿Y por qué? pues Claro, las mejores inversiones has hecho cuando empezaba. O sea, exactamente la mejor inversión que yo hice en mi vida es y fue un error, de alguna manera, ahora veréis por qué lo digo. Fue una empresa, yo tenía 26 años y yo trabajaba en el sell-side, yo era analista de una casa de valores de bolsa. Terminaba mi trabajo a las 5 de la tarde de escribir informes de Repsol y de los small caps españoles y demás, y a las 5 me remangaba y saltaba al campo a gestionar mi dinero y el 4 duros de amigos y familia y demás. Y entonces lo que hacía era fijarme en los inversores value que llevan 20 años, ver sus carteras y analizar las compañías que pudiera entender, ¿no? Y os voy a dar 3 o 4 inversiones, fueron todas de ese periodo. Una es una empresa de telefonía celular que se llama Rural Cellular Communications, que tenía en cartera Mario Gabelli. Le llamé y me cogió el teléfono, la verdad. Hablé con Mario Gabelli en el año 2000. Y es una empresa que había pasado de 100 a 10. Y luego ya 10 la compró Gabelli y yo la compré a 5, pensando que era mucho más listo que Gabelli. La analicé, la modelicé, bastante fácil de entender, y de 5 se fue a 0,5. Y a 0,5, o sea, perdí el 90%, y a 0,5 compré muchísimas más. No sé si ya tendría la fuerza que tenía en ese momento, pero bueno, el caso es que compré una parte importante. Y de 0,5, claro, compré, si me había comprado unas poquitas a 5, a 0,5 compré muchísimas más, con lo cual el cambio se me quedó pues cerca de 1, y yo las vendí a 30 y tantos, pero las soparon a 100 y pico, o sea que multiplicó por 200 desde mínimos. Y fue una de las mejores inversiones que hice, y con hacer una de estas pasas de ser pobre a ser ya alguien, o sea, que decir que no hace falta encontrar 14, vamos. La segunda fue otro filtro que yo tenía la suerte de estar en una sociedad de valores de tener el aparatito Bloomberg, que desde hace 15 años ya no sé ni cómo se maneja, pero en su día lo utilizaba, porque había una cosa que te decía qué ejecutivos diariamente estaban comprando acciones de sus empresas. Entonces, tú ponías, me acuerdo, BBNF y te salía ese día en Estados Unidos qué ejecutivos estaban comprando acciones. Entonces vi que había un montón de ejecutivos comprando acciones de una petrolera que se llama ATPG Oil and Gas, y yo compré acciones, lo miré, analicé, bueno, bastante fácil de analizar. El petróleo estaba a $9, muy bajo en el año 99, y yo compré acciones de ATPG pues a $4 en su camino, y prueba habitual del mercado se fueron a 1. De 4 a 1 es perder un 75%. Compré más acciones a 1, las vendí a 40 y la oparon a 300. O sea que ahí fue otro error de inversión, porque multipliqué por 40 de 1 a 40, pero es que hubiera multiplicado por 300. Entonces, pero bueno, yo cuando el crudo estaba a 40 las vendí, y el crudo luego siguió subiendo, cosa que yo tampoco podía esperar. Me parecía que 40 era un precio del crudo razonable para valorarla, ¿no? En casa, la más sencilla y la más exitosa ha sido Mecalux, que fue una idea de Fernando en el año, antes de Bestinver, en el año 2001. Estábamos en Banesto y compramos acciones de Mecalux, yo creo que a 2 euros, y las vendimos a 30 y tantos. Me acuerdo que cuando compramos Mecalux valía en bolsa menos que unos terrenos que tenía en Cornellá, y tenías 4 fábricas en todo el mundo de almacenaje, y 2 de ellas nuevas, una de Tijuana y una en Polonia, ¿no? Bueno, pues esa compañera, vamos, era una cosa clarísima, ¿no? Y ya con más tamaño, ya gestionando ya varios miles de millones en Bestinver, yo creo que la mejor fue Fuchs Petrolub, que es una compañía con unas barreras de entrada muy fuertes, que la gente no la conocía porque era una compañía familiar alemana. Yo me obsesioné un poco con esa compañía, me fui a verles, estuve 3 o 4 viajes a Alemania viéndoles, vi a varias personas y tal, y compramos acciones, además eso se lo contó a todo el mundo, o sea que esas aprovechó mucha gente, ¿no? Compramos acciones en el 2009 con la caída, pues es que con los splits que ha hecho compramos a 9 y se fue a 80, pero ahí metimos mucho dinero, o sea, ahí ganamos mucho dinero. Bueno, pues esas son las principales, vamos. Las más importantes, cuanto más joven era, menos recursos tenía y no me daba miedo ir allí donde hubiera ruido y precios que caían, ¿no? Que eso es lo más importante. O sea, comprar lo que ha subido porque es muy bueno, desconfiar. Hay que comprar lo que ha caído porque no es tan malo, digamos, ¿no? Preguntando a los asistentes,